Muchos dicen por ahí Hechos de los Apóstoles, también Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo el que, amén, utilizó a los apóstoles. Capítulo 19, versículo 11 y 12, ¿lo tenemos? Amén. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Gracias a Dios por tu palabra, bendícenos en esta noche. Tú eres el Dios de los milagros. En esta noche reconocemos y vamos a hablar y compartir a tu pueblo, Dios amado, aleluya, concerniente a este título, a este, Dios amado, tema en el cual queremos desarrollar, que tú sigues siendo el Dios de los milagros. Te bendecimos, te honramos, te damos gloria y honra por los siglos siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos hablar del Dios de los milagros, compartir algo con ustedes en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos que le servimos a un Dios de milagros. Desde Génesis hasta el libro del Apocalipsis, todo lo que podemos visualizar cuando leemos y estudiamos las Escrituras es un Dios de milagros. Alabado sea el nombre de Dios. Lo que nuestros ojitos ven hoy en día, las cosas que vemos, lo vemos a causa de un Dios de milagros. Porque creó de lo que no se veía, creó todo lo que usted y yo vemos hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. Ese es el Dios que con el simple hecho de mencionar la palabra, todo lo que vemos existe. Por eso es que la Biblia en la creación dice, y dijo Dios, sea la luz. La palabra en realidad en el hebreo no dice que dijo Dios sea la luz, porque Dios nunca creó la luz. Amén, amado. Aleluya. Acuérdese, Dios es que Dios es luz. Él no tuvo que crear luz. Dios es luz. Pero, aleluya, en el hebreo dice, y dijo Dios, dejar que la luz se manifieste. Es mejor que decir que fuera la luz, porque se estaba manifestando, aleluya, esa luz. Y todo lo que Dios mencionó con sus labios, todo conforme a su dicho aconteció. Bendito sea el nombre de Dios. Aun cuando creó al hombre, que lo formó con sus manos, antes de hacerlo, él había dicho, hagamos al hombre. O sea que lo dijo primero, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Antes de crear al hombre del polvo de la tierra, del barro, como hemos siempre enseñado, aleluya, Dios dijo, vamos a hacerlo. Y le estaba hablando del Dios Elohim, el Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad de Dios. Amén, amado. Gloria al nombre de Cristo. Y vemos a Dios desde el principio, un Dios de milagro. Mañana voy a estar hablando de las sanidades, pero hay una distinción entre las sanidades y el milagro. Las sanidades tienen que ver más con el cuerpo físico y con el estado emocional del hombre. Dios puede sanar heridas del hombre, Dios puede sanar el cuerpo, pero los milagros se distinguen de las sanidades, a pesar de que hay sanidades que son milagros. Alabado sea el nombre de Dios en su sentido, aleluya. Decimos todos los milagros son sanidades, pero hay cosas que Dios hace, como la sanidad del alma. Bendito sea el nombre de Dios, algo milagroso. Bendito sea el nombre del Señor. Pero la Biblia nos habla, aleluya, de este hombre que constantemente predicamos de él, el apóstol Pablo, que en su tiempo, en el pasado, era mejor conocido como Saulo de Tarso, aquel hombre que era capacitado en su conocimiento, había estudiado de acuerdo a lo que aprendimos la palabra bajo los pies de Gamaliel, uno de los mejores, aleluya, instructores de su tiempo. Saulo de Tarso, una vez que tiene este encuentro con el Señor Jesucristo, porque él era perseguidor de la iglesia, aleluya, claro está, toda persona que está metido en su religión defiende su religión. Si usted agarra un niño desde pequeña edad, lo instruye en la iglesia católica, él va a defender esa fe. Si agarra a un mormón, lo instruye en el mormonismo desde pequeño, va a defender su fe. Aleluya. Agarra el testigo de Jehová o a cualquier otro
aleluya, persona que venga de cualquier religión y ellos van a defender su religión, porque eso fue lo que le enseñaron, lo que aprendieron, al menos que el Señor intervenga en su vida y Él mismo sea el que se les revele, alabado sea el nombre de Dios, y entonces estas personas tengan un encuentro con el Señor. Ese fue el estado de Saulo de Tarso, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, decía que él era. Alabado sea el nombre de Dios, defendía. Y a causa del celo que tenía por su propia religión, el fariseísmo, persiguió a la iglesia, alabado sea el nombre de Dios, hasta el día que se encontró, aleluya, en su camino a Damasco con Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre de Dios. Una vez que el Señor llega a la vida de este hombre, rápido le pregunta: ¿quién tú eres? Y el Señor le contesta: usted conoce, aleluya, el testimonio de Saulo de Tarso, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa le es darle coces al aguijón. Usted sabe que darle coces significa darle patadas. Agarrar una punta afilada, como el trabajador, el agricultor tenía una varita que tenía una punta afilada. En ocasiones esa punta era de plomo o de hierro, o si no de la misma vara afilada, y cuando el buey se ponía medio terco, agarraba esa varita y le daba un puñazo al buey para que comenzara a trabajar. Él decía: dura cosa es darle con el pie a una punta afilada. Bendito sea el nombre de Dios. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Lo primero que dijo Saulo de Tarso fue: ¿qué quiere que hagas? Qué tremendo encuentro. Se convirtió. Bueno, recibe órdenes. Métete allá a la calle de derecha en Damasco, a donde tú ibas a ir a perseguir a mi pueblo, aleluya, y espera hasta que se te dé las instrucciones que tú debes de seguir. Conocemos la historia. Mientras el Señor le está hablando a Saulo de Tarso, aleluya, él está teniendo después en esos días una visión, y mientras él está teniendo la visión de que ve a un hombre que le pone las manos y ora por él, y él recibe la sanidad, alabado sea el nombre de Dios. A ese mismo hombre que él está visualizando en su visión, Dios le está hablando. El Señor le está diciendo: este te está viendo en visión. Y él ve que a un hombre llamado Ananías le pone las manos y él recibe su milagro. Bendito sea el nombre de Dios. Es tremendo la historia de Saulo de Tarso. Me llama la atención porque para nosotros, el pueblo gentil, para los que no somos judíos o no somos israelitas, como la nación de Israel, aleluya, que para ellos somos unos destituidos. Saulo, este hombre que era Saulo de Tarso, en Romanos capítulo 13 dice: yo soy apóstol a los gentiles. Bendito sea el nombre de Dios. Dice: honro mi ministerio, apóstol a los gentiles. El hombre sabía, aleluya. Oye, ¿y quién mejor que uno que era fariseo de fariseos entender que ahora somos salvos por medio de la gracia? Alguien que lo practicaba, alguien que lo vivía, alguien que persiguió a la iglesia por esa misma causa, ahora dice: solamente a través del sacrificio expiatorio nosotros recibimos salvación del alma. Y es este mismo hombre al cual vemos ahora, bendito sea el nombre de Dios, con una unción de parte del Señor tan y tan poderosa, que aún los pañuelitos, sus sudaderos, los delantales y todo esto, dice que se lo llevaban a la gente que estaban enfermas o que estaban endemoniados, y con solamente presentarle este tipo, aleluya, de ropa de Saulo de Tarso, el apóstol Pablo ahora, aleluya, quedaban sanos, o los enfermos eran sanos, o los demoniados libertados. Bendito sea el nombre de Dios. Pero estamos hablando, aleluya, de ese Dios de los milagros. Es un Dios todopoderoso. Los milagros, hoy en día nosotros tenemos que darle énfasis dentro de la iglesia, porque hay un problema con no puedo decir que es teología, mejor digo que es una teoría. Hay una teoría de la gente que dice, alabado sea el nombre de Dios, que no creen en los milagros, en los prodigios, en las maravillas, y comienzan a utilizar Mateo capítulo 7, versículo del 20 en adelante, especialmente versículos 21 y 22, cuando Jesucristo dijo: porque en aquel día muchos vendrán diciendo: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, hicimos tantas cosas. Y el Señor les dirá: apartad de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí.
Entonces, hoy en día están agarrando solamente ese pasaje bíblico para destituir los milagros, los prodigios y las maravillas. Mas, sin embargo, cuando el Señor hablaba de esto, estaba haciendo referencia al capítulo 12 de Deuteronomio, cuando les habló Moisés, les dijo: cuando se acercara un profeta y os hablara sueño, y el sueño que les dijere, aleluya, se manifestare, viniera hecho una realidad, y os dijere: véngase, vamos en pos de otros dioses, no le sigáis al profeta, aunque la señal se haya cumplido. Pero Jesús no estaba dirigiendo al pueblo a otros dioses. Él lo estaba dirigiendo al Dios único y verdadero. Entonces, a veces cogemos un texto bíblico, lo sacamos, aleluya, fuera del contexto para presentar lo que decimos un pretexto. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tenemos que entender que en el ministerio de Jesús se manifestó más los milagros, los prodigios y la maravilla que las predicaciones que él hablaba. Por eso es que vemos en Mateo capítulo 10, versículo de 6 en adelante, que les decía bajo instrucción a los 12 que escogió, el maestro les decía: y llevar la palabra, predicar que el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego le dice: en toda ciudad, aldea, pueblo, que usted entre, si hay leproso, sanarlo, si hay endemoniado, libertarlo, si hay muerto, resucitarlo. O sea, nunca separó la predicación de las manifestaciones del poder. Pero hoy en día nos hemos vuelto tan teólogos y hemos aprendido tanta palabra que hemos dejado lo que de verdad demuestra la autoridad y el poder de Dios. Nosotros hemos tenido la experiencia, hemos ido a diferentes países en Centro y Sudamérica, donde la gente está acostumbrada a ver cosas milagrosas, a ver prodigios y maravillas. ¿De qué manera? Bueno, ustedes, lo que han escuchado Haití, yo por lo menos tuve el privilegio de ir 2 viajes misioneros a Haití y de experimentar cosas que a mí no me las contaron, sino que yo las viví por experiencia. Y cuando uno llega a estos lugares, uno se tiene que dar de cuenta que también el que practica el vudú, también el que utiliza la brujería, la hechicería, lo que sea, también tiene su poder. Aleluya. Y de esta manera es que ellos engañan a la gente para que la gente le siga. En Hechos capítulo 8, la Biblia nos habla de un hombre, después que Felipe llegó a la ciudad, dice que Felipe predicaba a Cristo, aleluya, y había un hombre que se llamaba Simón el mago, que cuando vio los milagros y los prodigios que, aleluya, Felipe realizaba, dice que él estaba atónito y seguía a Felipe donde quiera que él iba. Emma dice: y también Simón el mago creyó. Y hay gente, alabado sea el nombre de Dios, que se convencen pero no se convierten. Y Felipe predicaba, la gente se sanaba, los enfermos eran sanados, los endemoniados quedaban libres. Alabado sea el nombre de Dios. Y este hombre, Simón el mago, le seguía. Pero nos dice el texto bíblico que la gente pensaba que Simón era un hombre usado por Dios. Lo trataban porque dice que con sus artes mágicas tenía a la gente engañada y les decía: este es el gran poder de Dios. Y la gente le seguía a Simón. Alabado sea el nombre de Dios. Versículo del capítulo 8, versículo del 9 en adelante de Hechos. Ahí está el relato que les estoy mencionando. Alabado sea el nombre del Señor. Y como él tenía, ¿verdad?, al pueblo bajo cautiverio por medio de la brujería, la gente le creía a Simón hasta que llegó uno con el verdadero poder de Dios. Cuando Felipe llega a Samaria, como decimos en Puerto Rico, viró la ciudad patas arriba. Bendito sea el nombre de Dios. ¿De qué manera? De que ahora hizo una revolución predicando el evangelio en aquella ciudad, y la gente comenzaron a ver que lo que Felipe predicaba no le sacaba dinero a nadie por el milagro. Alabado sea el nombre de Dios y por el prodigio. Simón el mago le pedía a la gente a cambio: tienen que pagarme. Si usted sabe, quizás aquí haya alguien que alguna vez fue a visitar a la casa del espiritero, del medium, no sé,
a casa de alguien y lo primero que le piden es que suelte dinero para entonces que hacerle lo que quieren hacer. Pero a nosotros Dios no nos ha llamado a cobrarle a nadie por un milagro. Hello. Por una oración mucho menos, bendito sea el nombre de Dios. Por eso es que vemos que en ocasiones es que la Biblia nos enseña tantas cosas. Eliseo fue usado poderosamente por Dios, realizó tantos milagros. Y en ocasiones aquel milagro tan poderoso que no solamente fue milagro, sino que también fue una sanidad envuelta, que fue cuando sanó a Naamán de la lepra. ¿Se acuerdan? Le dijo, vete, zambúllete 7 veces en el Jordán. Y el hombre no quería, porque el Jordán era un río que en ocasiones se ensuciaba, estaba turbio. Alabado sea el nombre de Dios. Y él dijo, hay mejores ríos allá en Mesopotamia, en Siria. ¿Por qué mejor no me...? Y un siervo tuvo que decirle, pero si te manda a hacer algo más diferente, más fuerte, ¿no lo harías tú con tal de recibir tu milagro, tu sanidad? Y el hombre, aleluya, oyó la voz del siervo, se zambulló las 7 veces. Cuando salió con la piel como la de un niño. Vemos que dice la historia que vino de regreso para pagarle al hombre de Dios por el favor, por el milagro. Y Eliseo le dijo, no, esto no fue mi poder. Simplemente fui el instrumento de Dios, pero quien realizó esto fue Dios. Y por orden de Dios te dije lo que tenía que hacer. Y tú has recibido tu milagro. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vemos que su siervo se fue escondida detrás del aleluya de Naamán, aleluya, general del ejército del rey de Siria. Y dice que le dijo, mira, mi Señor te dijo que lo perdonara, te mandó a decir que lo perdonara, pero que le dé algo de los obsequios. Y el corazón de Eliseo estaba en la vida de Giezi. Y allá fue, y cuando regresó, Eliseo dentro de la casa le pregunta, oye, ¿dónde tú estabas, muchacho? Yo no he salido de aquí. ¿Cómo que tú no has salido de aquí? ¿No estaba mi corazón contigo cuando tú, aleluya, cuando el hombre se devolvía hacia atrás y te miraba? ¿Sabes? Wow. Porque los hombres de Dios, los milagros que podamos realizar en el nombre del Señor, no hay que cobrarle a nadie por esto. Lamentablemente, usted sabe que el Evangelio ha sido criticado a causa de algunas personas que han hecho mal uso de los dones que el Señor ha depositado en su vida. Entonces comienzan a juzgarnos a todos por igual. No, para ahí viene otro predicador de esto, de esos que cobran para hacer la oración. Cuando nosotros, aleluya, damos por gracia de lo que por gracia hemos recibido. Entonces vemos que el maestro envía a sus discípulos. En Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, alabado sea el nombre de Dios, y les dio las instrucciones: no se metan en lugares samaritanos, pero si no, vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Sanar al enfermo, echar fuera demonios, limpiar leproso, resucitar muertos, lo que por gracia recibiste, de gracia dar. Alabado sea Dios. Cuando el maestro en su ministerio terrenal, porque Cristo Jesús no solamente envió a los discípulos, amén, simplemente váyanse y hagan esto. Él primero, antes de enviarlo, le demostró cómo se hacían las cosas. Ellos comenzaron a ver a Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando regresó después de su bautismo, fue llevado al desierto 40 días y 40 noches, estuvo ayunando. Cuando regresó, de acuerdo a Lucas capítulo 5, la Biblia dice que el poder del Espíritu estaba con él. Después que salió de la victoria de aquellos 40 días de ayuno, bendito sea el nombre de Dios, el Señor venía bajo la unción del Espíritu. Comenzaron los milagros a acontecer. Los discípulos le veían caminar por encima de las aguas. Los discípulos veían que él multiplicaba panes y peces. Los discípulos veían que él reprendía a los espíritus inmundos y ellos salían de la gente. Los discípulos veían que él, alabado sea el nombre de Dios, resucitaba a los muertos. Estamos hablando de milagros, ¿saben, amado? Una de las cosas por las cuales a mí siempre me ha gustado ir a los países de Centro y Sudamérica es porque
en la humildad de los hermanos y en la necesidad que a veces se encuentra, nosotros decimos, estamos en los Estados Unidos, Dios nos ha bendecido, pero ¿sabes qué? Estamos faltos de fe. Acá podemos tener de todo, villas y castillas, pero no tenemos la fe que tienen estos hermanos en Centro, en Sudamérica y en otras partes del mundo. Usted le dice a los enfermos de su congregación, pasen acá que vamos a hacer una oración, vamos a irlo, aleluya, con aceite para que el Señor haga la obra, y la mayoría de enfermos se quedan de pie allá, no quieren pasar por el milagro, porque no lo creen. Pero las veces que yo he ido a Ecuador, las veces que yo he ido a México y a estos países, amados, que la gente no espera ni que uno haga el llamado mientras uno está predicando, usted ve la gente que van corriendo para el altar, alabado sea el nombre de Dios, y comenzamos a ver estos milagros, aleluya. ¿Por qué? Porque el pueblo llega con fe, esperando recibir, aleluya, de parte de Dios algo. Y no tenemos tanta lucha en esos países como los que tenemos en nuestras naciones. Y por eso que a veces las iglesias se nos olvida hasta predicar de los milagros, de los prodigios, de las maravillas. Y nosotros tenemos que constantemente hablar del poder de Dios. Porque el Dios que usted y yo le servimos es el Dios de los milagros. Llamó a Moisés, Moisés fue, llegó a Egipto, proclamó las plagas. El pueblo de Egipto fue estremecido por el poder de Dios. Dios te necesita a ti porque tú tienes que ser el instrumento. Aunque Dios sea Dios, Él necesita de usted para Él poder realizar lo que Él quiere llevar a cabo. El hombre es el instrumento, el hombre es bendito sea el nombre de Dios, el instrumento que Dios quiere utilizar, el recipiente en el cual Él quiere depositar su Espíritu Santo para que comencemos a actuar a favor de Dios. Gloria a tu nombre, Jesús Santo. Fíjese que donde le dimos lectura ahorita para encabezar el mensaje, en Hechos capítulo 19, versículo 11 dice: y hacía Dios milagros extraordinarios. Esa palabra extraordinaria te deja saber que los milagros que Dios hacía a través de Pablo no eran común y corriente, era algo extraordinario. ¿De qué manera? Pero no dijo Jesús en San Juan capítulo 14, versículo 12: mayores cosas de las que yo hice, vosotros haréis, porque yo voy al Padre. Si me creen, mayores cosas van a hacer ustedes. Amén. De tal manera que los milagros que se manifestaban en la vida del apóstol Pablo, dice que se llevaban los delantales, los pañitos, los pañuelos, y simplemente dice que se los ponían a los enfermos, y era tanta la unción que había en la vida de Pablo que hasta la ropa de él se le pegaba la unción de Dios. Cristo fue el que dijo: mayores cosas harán ustedes de las que yo hago. Y ahorita cuando yo comencé a leer el primer pasaje bíblico al comienzo del servicio, leí el capítulo 5 de Hechos, donde dice que sacaban a los enfermos, los ponían en camillas y en lechos para que por lo menos al pasar Pedro, su sombra tocara a uno de ellos y ellos se levantaran. En el ministerio de Jesús, la Biblia no nos relata en los evangelios que con la sombra de Cristo se hicieron milagros. Pero Él dijo: mayores cosas ustedes iban a hacer. Claro. Hay que ser justo en esto. Nosotros no tenemos todos los relatos escritos de lo que el Señor Jesús hizo. Amén, amado. Solamente tenemos algunos. Es más, Juan, cuando le escribe en su evangelio, dice: y estas cositas solamente las tenemos para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque si hubiésemos escrito todo lo que Él hizo, no hubiese, dice, biblioteca en el mundo para poder sostener todas las cosas. Porque nosotros simplemente, yo no sé si usted se ha puesto a estudiar la palabra de Dios, pero casi todos los milagros que tenemos registrados en nuestra Biblia solamente nos hablan de lo que Él hacía los días sábados. Los días sábados, porque de acuerdo a la ley el sábado era el día de reposo, ¿verdad que sí? Y dice que todos estos milagros los hacía, nos registra la Biblia que era lo que Él hacía los sábados. Y lo que hacía lunes, lo que hacía martes, lo que hacía miércoles, lo que hacía jueves, viernes. Alabamos al nombre de Dios, que no tenemos registrado. Solamente los apóstoles se acordaban de los días de reposo, porque como buen judío que era Jesús,
Él vino a cumplir la ley para que tú y yo no la tengamos que cumplir. Hello. Porque ningún hombre es salvo mediante la ley, sino bajo la gracia, por el sacrificio de Jesús. Entonces Cristo Jesús cumplió lo que nadie en la historia había podido cumplir para que los que creamos en Él. Hoy en día yo cumplo la ley por medio de Cristo Jesús. Usted la cumple por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que en Gálatas capítulo 2, alabado sea el nombre de Dios, aleluya, Pablo tuvo que agarrar a Pedrito por las orejas, decirle: Pedro, pero ven acá, cuando tú estás solo con nosotros, tú vives como un gentil, pero llegan los de la circuncisión y rápido te echan para atrás. ¿Qué está pasando? Y dice que por la misma hipocresía fue arrastrado Bernabé y los demás que estaban allí. Y Pablo era celoso en el Señor. Nosotros hemos predicado al gentil que solamente por fe en Cristo Jesús nosotros vamos a ser salvos. Ahora, claro está, Pablo seguía obedeciendo la ley. Yo no estoy diciendo que él desobedecía la ley. Aún Jesucristo obedeció la ley. Para eso vino Cristo Jesús, obedecer la ley. Amén. Pero por circuncidarse no daba salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Obedecer leyes establecidas por los hombres, la gran mayoría de ellas no establecidas por los hombres. El hombre no recibe salvación por el simple hecho de obedecer ciertas leyes, sino por el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó. Ese mismo Pablo que, aleluya, dice aquí que Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dios los hacía, pero a quien utilizaba era Pablo. Y Dios quiere utilizarte a ti. Y si hay algo que hoy en día la iglesia del Señor tiene que luchar en contra, es contra el espíritu de incredulidad. No, pastor, yo creo. No, mire, no se engañe usted mismo ni se juzgue como mentiroso. Porque a veces decimos creemos, pero lo decimos de labio para afuera, hermano. En una ocasión, Marcos capítulo 9, versículo del 14 en adelante, la Biblia nos registra que Jesús fue al monte, se transfiguró. Después que se transfiguró, descendió del monte. Y dice que un hombre le salió al encuentro y le dice: Maestro, traje a mi hijo a tus discípulos para ver si podían sanarle, hacerle algo con mi hijo. No pudieron. Y Jesús se molestó, se indignó. ¡Wow! ¿Hasta cuándo estaré yo entre vosotros, generación incrédula? ¿Dónde está el muchacho? Tráigamelo acá. Le trae el muchacho. Lo primero que Jesús le dice al Padre: cree, porque para el que cree todo es posible. Y el hombre no fue mentiroso, ni tampoco quiso poner una falsa. Él le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Yo quisiera creer, pero a la misma vez quisiera que tú me sacaras de duda. Jesús, haz algo, por favor. Y el maestro, viendo que la multitud se agolpaba y la manifestación de aquel espíritu inmundo en el niño, aleluya, al instante reprendió el espíritu inmundo y dice que el niño cayó al suelo como muerto. Y algunos pensaron que el niño había muerto, mas sin embargo Jesús, tomándole de la mano, lo puso de pies y se lo entregó a su papá. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe que si usted y yo somos sinceros con nosotros mismos, le podemos decir: Señor, ayúdame a tener fe, ayúdame a creer, quita de mí este espíritu de incredulidad? Él va a acudir a tu petición. Amado, porque para poder ver milagros en nuestro ministerio, para poder ver la obra de Dios en nuestro ministerio, tenemos que reprender al espíritu de incredulidad. Y estamos viviendo en un ambiente y en un sistema, en un mundo que todo lo que usted ve en la calle, en un sign, todo lo que usted ve en el televisor cuando usted lo prende es: llegó el tiempo de otoño, todo el mundo búsquese el fruit chat. Se me fueron los aleluya, que silencio. Tenemos una clase de plaga que hoy es todo a base de medicamento y medicina. Y yo no estoy en contra de la ciencia, yo no estoy en contra de eso, pero ¿sabes qué? Pregúntele a un buen judío, un judío verdadero, ¿cuál es el punto de vista de ellos hacia los médicos y hacia la ciencia médica? Pregúntele a un buen judío, que le va a contestar como le contestó Marcos capítulo 5, versículo 26, por allá, 25-26. Cuando habla de la mujer del flujo de sangre, dice que después de haber gastado todo su dinero en muchos médicos, en vez de mejorar, las cosas le iban peor.
Así es como un judío ve a la ciencia médica. ¿Por qué? Porque hace que se desvíe su fe del poder de Dios a la facultad de los hombres. Yo por eso yo digo a la gente, yo no estoy en contra de la ciencia médica, pero amado, yo quiero decirle a usted que yo he visto el poder de Dios porque he creído. Nosotros aquí, en una ocasión yo prediqué un mensaje que lo titulé El Dios de lo imposible, basado en el Evangelio según San Lucas, cuando el ángel le habla a María y le dice, tu pariente Elizabeth, la cual le llaman estéril, va a dar a luz un hijo. Y luego le dice el ángel, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y yo hablé del Dios de lo imposible. Nosotros hemos conocido a un Dios de milagro, un Dios de prodigio, de maravilla. Mi mamá, la cual usted ve aquí hoy en día, que está con ese dedito así, que parece que tiene un marshmallow en su dedo arriba. Malvadisco. En español le llaman malvadisco, ¿verdad? Marshmallow. A esa mujer Dios la sanó de cáncer. O sea, Dios la sanó de cáncer. De acuerdo a la ciencia, dicen que no hay cura, pero usted sabe todo el dinero que se ha invertido por tantos años para buscando que la cura del cáncer. Usted ve por ahí un cosito color rosa, como un lacito color rosa, hasta los bumpers de carro y medio mundo, y todo el mundo dando dinero para la cura del cáncer. Yo a veces me pongo a pensar, bendito Dios, esta gente no solamente tiene la cura del cáncer, debe de tenerlo todo. Mas sin embargo, a ella Dios la sanó de cáncer. Ese es el Dios de los milagros. Yo tengo una hermana que hoy en día no le sirve a Dios, que tenía un quiste en uno de sus senos, y en una campaña en Syracuse, el evangelista dijo a su esposa, Margarita, vete a la oficina, esta mujer unge el seno. Y después mi hermana fue a los médicos y quiste fuera, no, eso desaparecido. A mí Dios me sanó de una hernia, desapareció la hernia. Hemos visto tantos milagros, tantos prodigios y maravillas. Literalmente ve la gente en la República Dominicana, aleluya, fuimos a predicar al aire libre así, y el equipo que estaban utilizando se explotó de la primera a su nombre, se fue. Entonces estábamos al aire libre y tuvimos que predicar, y mientras predicábamos estaba todo oscuro. Pero había un hombre en una casa cerca que estaba escuchando el mensaje, y el pastor al otro día me dice, siervo, había un hombre que estaba por allí que escuchó el mensaje y me pidió que si yo te podía llevar a la casa para que orase por él. Yo le dije, amén, pues vamos. Y fuimos a la casa, amén, del hombre, ¿verdad? Que había escuchado el mensaje. Cuando llego a la casa, me doy con que el hombre había sido desociado por la ciencia y lo estaban dializando, y por cuanto no tenían dinero para darle más diálisis, pues lo enviaron para la casa a morirse. Y ya llevaba una semana que no le estaban dando diálisis. El cuerpo comienza a hincharse porque los líquidos tóxicos se quedan. O sea, el hombre no puede hacer pipí, no puede orinar, y eso se queda en el cuerpo, y la sangre se contamina con el tiempo. 2 semanas una persona muere si no se dializa. Y comienza a salirle hasta por los poros y sale un mal olor. Bueno, cuando yo llegué allí, aquello apestaba. Mas sin embargo, el pastor me dijo, vamos a visitarlo. Le dije, amén, pero no le había preguntado qué era lo que el hombre quería. Cuando llegamos a la casa, entonces nos explican, el hombre le pasó esto, lleva una semana sin dializarse, y lo mandaron a morirse a la casa. Y como yo no soportaba el olor, porque hedía, amado, le estoy hablando que hedía, le digo, después que el pastor que vino acá a testificar, lo que mi mamá es testigo de eso, viajó de la República Dominicana a testificar el milagro, yo le digo al hombre, esta noche el Señor va a hacer la obra en tu vida. Por la mañana te vas a levantar, vas a usar el baño normalmente y todo va a estar bien. Dios te va a hacer un milagro. Y nos fuimos, vámonos, pastor, nos fuimos. Pues yo regresaba, alabado sea el nombre del Señor, al otro día de la República Dominicana para Puerto Rico. Estaba unos días más y después regresamos para acá. Cuando ya yo regresé para acá, el pastor me dio un codo. Pastor Molina, Dios le bendiga. Quiero decirle que el hombre se levantó, usó el baño, Dios lo sanó, fue a chequearse, Dios lo había sanado. Al par de días me llama para decírmelo, y yo me quedé, wow, gloria al Señor.
Meses después, viene él de la República Dominicana a testificar el tremendo milagro porque el hombre estaba totalmente sano. O sea, y a veces nos preguntamos, a veces no es cuestión de lo lindo que usted y yo oremos. No depende de la oración elocuente que usted haga. Había momentos donde Pedro ni siquiera oraba. Vemos el caso donde Pedro dice, alabado sea el nombre del Señor, que llegó a la casa de un hombre cojo, en el capítulo 9 de los Hechos. Y vio un hombre que estaba por allí y le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Y se levantó. Al ratito, él estaba por Jope, le dice, mira Pedro, la hermana Dorca, la que se pasaba haciendo cortinas con las hermanas, se nos murió y la estamos velando en la casa, puede venir. Y llegó Pedro, sacó a la gente, después que hizo una pequeña oración, dice, tornándose al cuerpo, le dijo, Dorca, Tabita, levántate, y se levantó. Entonces, vemos esto en la Biblia, a veces nos emocionamos porque en realidad como que se emociona uno, pero si eso también es el poder que está en ti. El mismo poder de resurrección que estaba en Jesucristo es el que está en nosotros. Entonces, hay algo con lo cual que tenemos que luchar, es ese espíritu de incredulidad. Hay que reprenderlo, amado. Mire, yo he predicado esto en diferentes sitios, he predicado sobre el poder de Dios, los milagros, y he visto a la gente molestarse. Y cuando yo ataco a la ciencia médica, más ataques recibo. Sí, porque es que nos acostumbramos sin tema. Yo nunca en mi vida le he dicho a alguien, deja de dializarte, deja de tomarte tus medicamentos. Cristo Jesús a nadie le decía, deja de hacer esto. ¿Verdad que no? Él sanaba, la mujer del flujo de sangre lo tocó. Hija, tu fe te ha salvado. Alabado sea el nombre del Señor. Venía la gente y Jesucristo hacía el milagro. Él tampoco le decía, vete a chequearte con el médico a ver si ya el milagro aconteció. Hoy en día, si no tenemos las cosas por escrito, porque mira hasta dónde hemos llegado. No, es que yo lo quiero saber para usted, mire, testifique la verdad. Y si usted recibió el milagro, lo recibió. Dios hizo la obra, tranquilo. El que no quiera creer, no se preocupe. Que la gente no crea que alguien se ha levantado de entre los muertos. No fue eso lo que habló Jesucristo en Lucas capítulo 16, cuando habló de Lázaro y el mendigo y el rico. Cuando muere el rico, dice que le gritaba el rico al padre Abraham, envía a Lázaro a mi casa para que le hable a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. O sea, uno que ya estaba, 5 que venían de camino para el mismo sitio. Tengo 5 hermanos para que no vengan a este lugar de tormento donde yo estoy. ¿Y qué le digo a Abraham? Le digo, a Moisés y a los profetas tienen que lo escuchen. ¡No! Lo mismo que lo envió al infierno, le volvió a decir a Abraham. No, o sea, que no quiero escuchar a la ley ni a los profetas, no queremos escuchar a los predicadores, porque le digo, tienen que les predique, que hagan caso. Pero hay gente que quiere la bendición de Dios sin obedecer a la palabra de Dios. Y el muchacho le dice, no, porque es que si alguien se levanta de entre los... Abraham le dice, no, aunque se levantare alguien de entre los muertos, ni siquiera van a creer. Porque esto tiene que ser, usted tiene que luchar con la incredulidad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántas veces yo me he enfermado? Y he enfermado de unas enfermedades fuertes. Fuerte porque el mismo Satanás, que se no lo reprenda, hasta me hablaba, me decía cosas. Y yo un viernes predicando de milagros y cosas así como estoy ahora, hablando del poder de Dios para los milagros. Yo tenía un problema en los pulmones, que yo no podía, hermano, usted está sentado así y su espalda le está tocando la espalda. Yo no podía soportar a veces la camisa me tocaba el espaldar y a mí me molestaba porque tenía un dolor horrible, algo extraño. Yo llegaba a mi casa, me acostaba en la cama y de que me acostaba tenía que sentarme porque tenía que llorar del dolor inmenso. Entonces el Satanás me decía, te vas a morir igual que tu papá. Así me decía, que se no lo reprenda. Te vas a morir igual que tu papá, porque mi papá era un hombre que fumaba mucho, mascaba tabaco y le dio cáncer en los pulmones. Y el diablo decía, te vas a morir igual que tu papá. Y yo reprendiéndolo. Alabado sea el nombre del Señor. Mi mamá sabe de esto. Y un día le estoy predicando, así como le estoy predicando a ustedes, hablando, tirando por la puerta, la ventana, todo lo que tiene que ver con el poder de Cristo.
Y mientras estoy predicando, siento que de arriba meten una mano por mi hombro hacia adentro y jalan algo que yo sentí que salió como con raíces. Mientras estoy predicando, me salió un grito, dije, me sané. Eso es lo único que dije, me sané. Y hasta el día de hoy ese problema nunca más ha regresado, amado. Porque predicamos que Cristo sana y nuestras acciones hacen lo contrario. Gloria a tu nombre. Ah, usted está fanático ahora, pastor. Bueno, pues entonces Jesucristo es un fanático. Él dio la orden, ir, sanar a los enfermos, ir, echar fuera demonios. Vete, hazlo tú. Lo que por gracia recibiste, de gracia dar. Cuando Moisés se enfrentó al frente del mar que estaba como obstáculo y se iba a poner a orar, Dios le dijo, Moisés, no es tiempo de orar. ¿Qué tienes en tu mano? La vara. Y le dijo el Señor a Moisés, tú divídelo. Le dijo Dios a Moisés, tú me haces el favor y lo divides. Éxodo capítulo 14. Creo que es el mismo versículo 14. Mira lo que dice, se lo quiero leer para que vea que Dios le dijo a Moisés, tú vas a dividir este mar. Dios no dijo, extiende la vara que yo lo voy a dividir. Dios le dijo a Moisés, me hace el favor y lo divide. Porque el que está con nosotros nos ha dado la autoridad y el poder para realizar esto, no para recibir gloria nuestra, sino para darle gloria y honra a Jesucristo. Porque era que Pablo decía a los Gálatas, a los Corintios, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Hoy en día nos escuchamos nosotros mismos, los predicadores, los ministros, decirle a los miembros, no me miren a mí, miren a Cristo. Y Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Hoy en día no me miren a mí, porque por nuestra incredulidad, Pero en el capítulo 14, dije que era el 14, no es el 14, sino el versículo 16 dice, y tú, le dice el Señor a Moisés, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Ok? Mire cómo le dice el Señor, divídelo. Para eso te escogí. Tú eres mi representante. Hablamos de que somos embajadores del reino de los cielos, que somos representantes de Jesucristo. Y un representante tiene la misma autoridad que el mismo presidente. Cuando un presidente otorga a alguien que lo represente a una nación, le está dando también el poder de tomar decisiones. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Jesucristo, cuando multiplicó los panes y los peces, ese milagro no era algo nuevo. Aunque para muchos de ellos pensaban que era algo nuevo, pero no era nada nuevo. Segunda de Reyes, en el mismo capítulo 2 de Segunda de Reyes, dice que Eliseo multiplicaba panes también. Alabado sea el nombre de Dios. Y hoy en día quizás no tengamos la necesidad de realizar los milagros de multiplicar panes y peces, porque hoy en día nosotros tenemos en cantidad, en abundancia de alimento. Bendito sea el nombre de Dios. Pero llega un momento difícil a tu vida donde quizás económicamente te ves apretado. Tú puedes pedirle a Dios, Señor, haz algo aquí, Padre amado, multiplique este dinero para poder cubrir con estos gastos. Y Dios puede hacerlo, amado. Bendito sea su nombre. Él es el Dios de los milagros. Viene alguien de otro país, nos habla de un milagro extraordinario y nosotros lo ponemos en la balanza. ¿Será verdad eso? Mira hasta dónde llega. Nosotros los cristianos rápido comenzamos hasta a dudar. ¿Será posible? Ahí te das de cuenta el espíritu de incredulidad que te zarandea. Y nosotros no estamos en tiempo de poner al Señor a prueba, ni dudar de su poder. Cristo lo prometió, ustedes van a hacer mayores cosas que las que yo hice. ¿Cuántos milagros no se han escuchado por ahí de personas que Dios les ha platificado la dentadura? La Biblia no dice que Jesús a ninguno le platificó dientes, pero hoy en día Él dijo que íbamos a hacer milagros mayores. Además, yo he visto personas, aleluya, con diamantes en una carie, y Dios le ha puesto hasta diamantes dentro de su dentadura. Hemos visto el poder de Dios. Mira, hace unos años atrás nosotros veíamos todo este tipo de milagros, las campañitas que se daban en Puerto Rico, en las calles. Llegaba por allí, no voy a hablar porque todo el mundo menciona a Lidia Ávila, pero estaba Ismael Escribano, que le decían el loco, Ismael Escribano, aleluya, Dios lo usaba poderosamente.
así y con toda su forma de ser. Arriba Dios hacía milagros, prodigios y maravillas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿A dónde se ha ido el poder de Dios? ¿Dónde está la falla? Somos como, en ocasiones, como Eliseo, que golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y Dios está preguntándose: ¿dónde están mis Elías? Uno pregunta: ¿dónde está Jehová? Y Dios está diciendo: ¿dónde están los Elías? Gloria a tu nombre, Jehová. ¿Qué vamos a hacer entonces, iglesia? Tenemos que volver a creer en los milagros. Eliseo dio un pedazo de un gancho así de un arbolito, una rama, hizo flotar el hierro. Hizo que el hierro flotara con un pedazo de madera. Si hubiese sido con un imán, yo lo puedo creer, dice la gente, pero con un canto de madera, hacer que el hierro flote. Es que el Dios que ustedes le servimos, amados, va más allá de nuestro razonamiento. Aquí no vale la lógica. O sea, usted no puede poner las cosas de Dios en su lógica y en su entendimiento. Dios, cuando quiere realizar algo, hacer un milagro, Él lo hace. Alabado sea el nombre del Señor. Y estas cosas suceden, pero es solamente para aquel que cree. Porque para el que cree, todo le es posible, dijo el Señor. Entonces, por mano de Pablo, Dios hacía milagros extraordinarios. Eran algo fuera de lo común y corriente. En una ocasión estaba predicando Pablo así al aire libre. Mientras predicaba, dice que vio un hombre que estaba lisiado de sus pies. Y dice que cuando lo vio, que se arrastraba sobre sus brazos y vio que tenía fe para recibir su milagro, le dijo: ponte sobre tus pies. Y el hombre, saltando, se puso sobre sus pies. En el templo de la Hermosa, en Hechos capítulo 3, vemos a un cojo que todos los días lo ponían allí para que el hombre pidiera limosna. Y un día, aleluya, Pedro y Juan llegaron y le dijeron: no tengo oro, aleluya, ni tampoco plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. Y dice que el hombre, saltando, caminaba y adoraba a Dios. La gente habla de la sanidad. Yo hablo del milagro en la vida de este hombre. ¿Cuál era el milagro? Era enfermo, tenía lisiado de los pies. Sí, pero hay un milagro. Una persona que nunca en su vida ha caminado, no me diga que tiene balance para caminar así. No, el hombre caminaba. Él nunca en su vida había estado de pie. Uno tiene que tener balance. Yo le digo a la gente: usted se enferma, está 4 días en cama, y cuando se levanta como que pierde hasta el balance para caminar. Imagínense, un hombre que dice que más de 40 años estaba allí. El milagro fue que el Señor lo puso a caminar al instante. No solamente le sanó los pies que estaban enfermos, sino que lo puso a andar. Es más, dice que saltando entraba al templo con los apóstoles, caminando, saltando y alabando, así como nosotros llegamos a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo usted llega a la casa de Dios? Santo. Caminando, saltando y alabando. Aleluya. Si llegáramos a la casa de Dios así, a veces, amado, a veces tenemos culto y los hermanos llegan como un culto más. Mire, cambie de actitud, porque Dios hace grandes cosas en medio nuestro, pero es el que desee ver la gloria de Dios. Estas cosas son las que debemos de estar hablando en estos tiempos, porque tenemos una competencia en contra de un mundo que le ofrece a la gente sanidad. El hombre no quiere a Dios. Mire, el avance científico de la medicina lo que le está diciendo a Dios: nosotros no te necesitamos, podemos hallar la sanidad del cáncer, del SIDA. Tú no nos hace falta, Dios, nosotros podemos hacerlo sin ti. Eso es lo que quiere decir la ciencia. Tú no nos hace falta. Los trasplantes de riñones, las operaciones de la vista. Señor, nosotros estamos tratando de cambiar la retina de una persona, y eso es lo que el hombre en realidad lo que le está diciendo a Dios es: tú no nos hace falta, nosotros tenemos ya el conocimiento para hacer esto. Lamentablemente, es una realidad. Pero la simplicitud del evangelio, que Jesús les dijo a sus discípulos: vayan, hagan milagros, prodigios y maravillas, sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten muertos.
Lo que de gracia recibiste, denos de gracia. Por eso fue que cuando yo estaba pequeño, aprendí, ¿verdad?, a escuchar tanto de Gigi Ávila. Gigi Ávila para aquí, que si los paralíticos, que si las sillas de ruedas y tantas cosas. Y en ocasiones cuando yo oro por los enfermos, hasta uso la misma oración o algo similar a lo que Gigi Ávila, porque siempre decía, crea tejidos nuevos, crea órganos nuevos. Y eso se tiene que utilizar. Estamos en tiempos donde tenemos que decirle a Dios, crea tejidos nuevos, órganos nuevos. Para terminar, me acuerdo de una hermana creo que era de Guatemala, la hermana, alabado sea el nombre del Señor, que testificaba que el Señor le puso la piel nuevecita. Ella no tenía ni arrugas, y le estoy hablando de una señora mayor. Todas las arrugas se le habían ido. Una cosa tremenda. Ella llegó a testificar hace años con nosotros. Yo no era ni pastor cuando esa mujer vino. Y entre ellos estaba el pastor Jorge Herarte, que testificaba de unos milagros poderosos, de los milagros que el Señor realizó. Usted sabe que nosotros a veces leemos la Biblia que Jesucristo multiplicó panes y peces. Yo me acuerdo que en una ocasión él testificó allá mismo en Guatemala. Él era de Guatemala, que en una ocasión había un pozo y la aldea, era una aldea de gente campesina e indígena, necesitaban, o sea, ya estaban pasando por una necesidad, habían cavado un pozo y ellos le pidieron a Dios que Dios les diera alimento, y del pozo comenzaron a salir peces y peces y peces y peces, y la gente agarrando peces y los peces saliendo, muchos peces, y todo el mundo con agua y peces. Entonces a veces nos testifican esto y no lo creemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que Jesucristo hizo? Tirarlo al zafacón también. O sea, porque a veces agarramos la palabra de Dios como si esto fuera un curso tanto. A veces tomamos la palabra de Dios como si esto fuera un curso de un doctorado en una universidad, ¿sabe? Que es solamente palabra, pero sin ponerlo en práctica. Todo una teoría, pero sin ponerlo en práctica. Comencemos, nosotros los pastores, sin temor alguno, comencemos a orar por los enfermos, ungiéndolos con aceite, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llamen a quienes. Al 911, llame al doctor de cabeza de familia, llame ¿a quién es lo que te dice la Biblia? Llama a los ancianos de la iglesia. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Cojan el aceite, úngelo. No hace más que el muchacho darle cualquier cosita y él llama al doctor, que hay que llevarlo rápido. Cuando la Biblia me dice, ¿está alguno enfermo? Llama a los ancianos. Y dice más, y si la causa por la enfermedad fuese pecado, dice que el Señor también le perdonará los pecados. Capítulo 5 de Santiago, versículo 14 en adelante, dice, porque la oración del justo puede mucho. Y como la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, por allá dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas por las cuales nuestra fe no se aumenta es porque no escuchamos la palabra. Mire, usted cuando hay enfermedad en su cuerpo, comienza a leer los milagros de Jesús y usted dice, es que ya yo lo sé, no, pero léalo. O sea, no es cuestión de que usted lo sepa, vuelva a leerlo y léalo en alto, porque leyendo la palabra, escuchándola, es que viene la fe. Aleluya. ¿Qué fue lo que le sucedió a Job? En el último capítulo, 43, 42 por allá, versículo 6. Digo, antes de que de oídas te había oído, pero ahora que la fe viene por el oír, y después que lo escuchó, sus ojos lo vieron. La fe viene por el oír. Eso fue lo que Job dijo. Antes de oída, pero con lo que tú has hecho, ahora mis ojos ¿qué? Te ven. Y eso es lo que el Señor quiere. No es algo
no se está pidiendo nada que Dios no pueda exigirte. Cuando Dios te dice hazlo es porque sabe que tú tienes la capacidad y el poder para hacerlo. Vemos los milagros, todo el mundo testifica de todos lados. Entonces nosotros, ¿qué está pasando? Si cuando llegaba Jesús a un lugar traían los enfermos, donde estaba Pedro y los apóstoles le traían los enfermos, ¿qué hacemos nosotros llevándolos en vez de traerlos? Nosotros los llevamos. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto no es para que nadie se moleste. Yo sé que a veces cuando nos tocan la fe, no, que yo tengo fe, mire por favor. Un dolorcito de cabeza, lo primero que buscas es el botiquín rápido con una rápido. Y eso que tenía fe en el Señor, yo voy a orar, pero como el Señor a veces hace como Él quiere, y una manera de probar no es, tú sabes. No, porque somos buenos, cuando algo nos sucede, ahí, ahora sí que voy a orar, porque tengo necesidad, pero esto no es cuestión es ponerlo por práctica. Santo eres Jesús, aleluya. Ahora digo yo, como Gigi Ávila decía, a mí se me han olvidado las veces que yo me he enfermado de diferentes tipos de cuestiones. Pero a mí el Dios me sanó hasta de una sinusitis crónica, hermano, que yo hasta predicando sangraba. Gloria a Dios. Usted sabe si alguno ha experimentado sinusitis crónica, es que le sale a uno hasta peste de la nariz y de la garganta. Le estoy hablando que si yo hacía así, sentía que en la frente se me quería caer. Pero le estoy hablando, y un día la hermana también, mi mamá también sufría de eso. Pero un día lo estoy predicando en la iglesia, y mientras estoy predicando, pego a sangrar por la nariz, predicando, hermano. El chorro de sangre, tenía una cajita de Kleenex, hice un tapón, me puse el tapón y seguí predicando. Desde ese día en adelante nunca más la sinusitis me ha tocado a mí. O sea, estamos hablando de poner por ejercicio la fe. No es cuestión de teología, de enseñarte, porque no son los 5 pasos para alcanzar al Espíritu Santo, porque usted sabe que hoy en día es los 3 pasos para saber cómo. Todo es un paso, pero todo es una enseñanza, y el que te lo está enseñando todavía no ha sido ni bautizado con el Espíritu Santo. Hello. No, es cuestión de que la gente vea ese mover de Dios en nuestra vida. Yo le estoy hablando de algo que yo he experimentado, no le estoy diciendo solamente del testimonio de otra persona, sino lo que Dios ha hecho. Y los milagros de Dios todos los días son nuevos. Amén. Así que vamos a poner, váyase con eso de yo voy a creerle a Dios. Ore. Yo sé que a veces es más fácil abrir el botiquín y tomarse las 2 pastillitas para que el dolor se nos vaya rápido que esperarle en el milagro de Dios, pero espere. Dele lugar al Señor. Comience a manifestar esa fe en usted hasta que Dios haga la obra. Como único vamos a combatir al espíritu de incredulidad es dejándole saber, ¿sabes qué? Voy a poner mi fe en obra. Porque la fe sin obra es muerta, dijo Santiago, capítulo 2. La fe sin obra es muerta. Entonces, no podemos decir algo y luego accionar de otra manera. Gloria al Señor. Mire, lo más horrible que le puede. ¿Cuántos de aquí alguna vez se han dado un golpe que una uña se la haya arrancado? ¿A qué se le arrancó una uña? A aquellos también. Mire, una mañana el nene que está durmiendo se levantó llorando y la mamá estaba durmiendo, me levanté rápido y me fui a hacerle una botellita de leche para el nene. Entonces nosotros tenemos los cuartos arriba y la sala y lo demás está abajo, ¿verdad? Pues yo estoy haciéndole, pero hermano, yo estoy medio dormido. Yo estoy haciéndole esto al nene, pero yo estoy más dormido que despierto. Cuando voy y le hago la botella al nene, que voy para subir la escalera, voy subiendo, yo no sé cómo se me fue este pie y le doy con la uña y la uña se me levanta completa. ¿Ok? Completita. Se levantó la uña para atrás y la luz estaba apagada. Yo sé que la uña se me había salido porque me dolía demasiado. O sea que no fue un golpe de puntapiés
Y la cosa es que yo estoy con unas chanclas, pero que usted sabe que hay chanclas que el pie siempre se le va más al frente, que yo no sé qué. Una chancla puesta y ¡pam! Le doy. Se me sale la uña. Yo voy cojeando del dolor al cuarto. Le doy la botella al nene. Y regreso para el baño, prendo la luz y veo eso rojo vivo. Dios, aleluya. Mira, yo de decirlo, yo te le duele. Santo eres Dios. Yo, del mismo dolor, esa uña todavía estaba enterrada así para adentro. Del mismo dolor la agarro con la mano y le doy un jalón. Ay, santo eres Dios, mi alma. Tenía un potecito de eso de agua oxigenada. Y le pregunto a ella, ¿no tenemos por ahí triple antibiótico? Ella me pregunta, ¿qué pasó? Y yo, chachos, mira, yo creo que hasta foto tengo, ¿verdad? Porque la uña, todo eso, y yo le puse un poquito de triple antibiótico, le puse una curita, me fue a dormir. Gloria a Dios, aleluya. Ella decía, pero no voy a ir al médico, tú no vas a ir al médico. ¿Para qué? Mira, yo venía aquí a la iglesia a predicar sin, con un pie por fuera. Y Santo eres Dios, te adoro. si usted me ve la uña, usted dice, nunca se le partió una uña, ya la uña se creció y todo. Pero, bueno, es algo que requiere hasta de una asistencia médica, porque gracias a Dios que no soy diabético, pero si eso le sucede a un diabético y no se atiende, usted sabe, pero si cree en Jesucristo, se va la diabetes y se sana también el diabetes. Ah, no, pero es que la diabetes yo soy incurable. Bueno, para el hombre, pero del Dios que yo le sirvo, que le estoy predicando, es el Dios de los milagros. Así que vamos a creerle al Dios de los milagros. Caminar sobre las aguas, reprender los vientos. Esos son los milagros del Señor. Multiplicar panes y peces, cosas extraordinarias, como leímos ahorita que el apóstol Pablo dice que hacía. Aleluya, que al sacarle los delantales y los pañitos se los ponían a los enfermos y a los endemoniados y quedaban sanos y libres. Ese es el Dios de los milagros. Él no ha cambiado. Nosotros somos los que hemos cambiado. Como mencioné ahorita, vivimos en un sistema que nos ataca tanto y nos bombardea de tantas maneras que nos hace desviar de la fe en el Dios que decimos que le servimos y profesamos. Y en la realidad es que hacemos lo contrario con nuestras acciones, nuestros hechos. Póngase de pie, amado. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Él es el Dios de los milagros. Y creemos su palabra. Y a los pastores que están aquí, a los que prediquen la palabra, que ministren, hagan siempre los llamados, oren por los enfermos, úngalo con aceite. Se fue como vino, no se preocupe, sigue insistiendo. Gloria a Dios santo. Sigue insistiendo, porque a veces es que la fe tiene que ser puesta a prueba. Olvídese, vuelve. Que Naamán tuvo que zambullirse 7 veces para recibir el milagro, 7 veces. Santo eres Hello. Dios, mi alma te alaba. 7 veces. Primera, sigo igual. Salió. Segunda, se tiró. No ha cambiado nada. Usted sabe lo que es eso. Pero a la séptima, el milagro aconteció. Su piel nuevecita. Es el Dios de los milagros. Él no ha cambiado. Santo eres Dios. Padre, hemos hablado tu palabra viva y eficaz. Simplemente estamos recordando en esta noche a través de este mensaje que tú eres el Dios de los milagros. Todo lo que nos rodea fue creado por tu poder. Y de acuerdo a Romanos capítulo 4, versículo 17, tú dices, aleluya, que llama las cosas que no son como si fueran. Porque a Abraham tú le prometiste que la tierra se le iba a dar a su descendencia cuando ni siquiera todavía ni Isaac había nacido. Tú eres el Dios de lo imposible, el Dios todopoderoso. Yo te presento a cada uno de mis hermanos que están aquí en esta noche. Tú conoces la necesidad, tú conoces, Dios amado, su situación. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú te glorifiques en sus vidas. Tú te glorifiques, Dios amado, de una manera poderosa en su cuerpo físico. Tú hagas una obra, Dios amado, poderosa en el nombre de Jesús. Con el dedo de mi mamá que está aquí presente. Dios amado, crea tejido nuevo. Pon una piel nueva sobre ese dedo, Dios amado, glorifícate. Así como hiciste con el hombro, Dios amado, cuando ella se lo quebró. Y de acuerdo a los médicos, había que hacerle cirugía, ponerle tornillo y cuantas cosas. Dios amado, ella está aquí hoy en día sin un tornillo en su cuerpo, porque tú hiciste la obra.
tú lo puedes hacer de igual manera, Dios amado, en ella. Padre Santo, y nosotros simplemente nos vamos a darte a ti la gloria y la honra que solamente a ti pertenece. Reprendo la enfermedad ahora mismo sobre todo los que están aquí presentes, cualquier enfermedad, dolencia, malestar, en el nombre de Jesús de Nazaret, y reprendo todo espíritu de enfermedad. Gloria a Dios, amén, santo. Reprendo la maldición generacional que viene siguiendo a algunas familias, algunas vidas, Dios amado, por generaciones. Sea cáncer, sea tuberculosis, sea hepatitis, sea diabetes, sea, Dios mío, la enfermedad que sea artritis, te reprendo, de hecho fuera en el nombre de Jesús. Dolencias, desaparece de estos cuerpos. Nosotros testificaremos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén.